Buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en un sábado que seguro que había otras tentaciones para emplear el tiempo. Bueno, debo confesar que resumir 37 ediciones de un torneo de esta categoría en hora y media es uno de los mayores retos que yo he afrontado en mi vida profesional, pero afortunadamente voy a tener una ayuda valiosísima. Primero de dos campeones del mundo, como Bishi Anand, con quien empezaremos a hablar, luego vendrá Veselin Topalov, y después el principal artífice de la organización de este torneo, Marcelino Sion, y una de las personas que más han colaborado desde muy diversos enfoques, como Sergio Estelmera. Así que con la ayuda de los cuatro, más la de ustedes, al final tendremos un turno de preguntas. Yo creo que podemos acabar pintando un cuadro bastante atractivo de estos 37 años que sin duda dan para mucho. Y bueno, empiezo por quien ha ganado el torneo nada menos que 9 veces y ahora está intentándolo por la 10ª. Precisamente empiezo con él porque tiene que preparar la final de mañana concienzudamente. Yo tengo, por supuesto, después de haber observado este torneo durante tantos años, alguna idea sobre qué distingue al Magistral Ciudad de León de otros. Eso lo comentaré después con Marcelino y Sergio, pero tú que has estado aquí tantas veces, como 15, creo recordar. 16. ¿Es con esta 16? Puede incluso ser 17. Entonces, y que has conocido tantos torneos en tantos lugares del mundo, ¿por qué León es distinto o por qué te gusta tanto de León? Bueno, el torneo de León tiene sus propias características. Yo incluye en jugado las primeras ediciones donde fue un torneo de 10 jugadores. Empecé con un match con Yescas, después un match con Taco, pero durante la prueba de avanzada. Luego te voy a preguntar sobre todo. Y a partir de ahí solo he jugado los torneos de 4 jugadores, así que siempre 3 o 4 días. Pero el torneo, la organización siempre es un nivel muy alto. Estamos ahí en el teatro, jugando bien. Y la verdad es que he hecho muchos amigos aquí. Me gusta volver, pero siempre pienso en un torneo de verdad. Antes siempre me tocaba con Roland Garros, ahora parece que está más con el Euros. Pero es un torneo más que es muy diferente de otro. No se puede comparar con Linares, al menos las ediciones que jugué, porque cuando pienso en Linares, pues pienso 3 semanas. Aquí siempre es corto, pero me encanta. Bueno, tu primera participación efectivamente es la 10ª edición. De alguna manera tú apagas las 10 velas del aniversario del torneo de 10 años. Año 97 te enfrentas a Illescas y hay una frase tuya por aquí que me llama la atención, que dices aquel año: Miguel atacó incluso cuando la posición no lo justificaba. Es su estilo y crea afición porque da un atractivo especial a las partidas. Yo hice un juego más posicional a la espera de los errores de mi rival y fui sumando los puntos. ¿Cómo recuerdas aquello? Sí, en algunas partidas Miguel, hizo lo que no se puede justificar, es decir, tomar más riesgos, sobre todo contra mi ámbito de dama soltado. Gané también un Benoni de juego, que era más complicado, pero
Miguel y ahora veo la foto con Alexei. Todos los que toman mucho de eso. Ese mismo año, en el torneo paralelo a vuestro duelo, el vencedor es el inigualable, en mi opinión, Julio Granda, un agricultor peruano que ni siquiera sabía manejar un ordenador y sin embargo cada vez que venía a Europa ganaba a muchos grandes maestros de alto nivel, que llegó a ser un jugador de élite incluso durante bastante tiempo. Eso me da la excusa perfecta para preguntarte, porque eres una persona ideal para hablar de esto, ¿hasta dónde influye la genética y hasta dónde el entrenamiento duro? O sea, solo con un talento genético extraordinario, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿A ser gran maestro o más arriba? La gente va evolucionando. En la época en que yo crecí, se podía hablar de estilos de naciones, porque los jugadores fueron aislados, cada uno en su país jugando con otros países. Así que solían tener un estilo particular. Los ingleses y los americanos tenían el estilo de jugar Swiss torneos abiertos, donde había que tomar mucho riesgo para ganar uno de los primeros. En cambio, había otros países donde torneos cerrados producidos. Y en general hablaban de los asiáticos, ¿cómo se dice? Creativos. Quiere decir que no saben nada de la teoría. O flexible, bueno, de manera más buena de decir que no tienen ni idea de lo que juegas. Y en esta época pues Julio también algo de estilo asiático, que no sabía la teoría, incluso lo decía a los cuatro puntos, no sé la teoría, no sé. Él también quería dar esa imagen de persona. ¿Tú ves que exageraba? Un poco, nadie puede, yo creo que exageraba un poco, pero quiere decir que en aquel momento estaba así. Ahora hemos perdido esta diferencia completamente, porque todos están incluidos por el mismo programa, los mismos móviles. Entonces ahora se puede ir de un país a otro y juegan el mismo estilo. Pero en aquel entonces realmente viendo una partida, se podría decir, si no el país, al menos el continente. O sea, hoy con la tecnología actual, solo con talento genético, ¿hasta dónde se puede llegar? Pues juega un papel, pero siempre el ajedrez es... Un ajedrecista crece por ver muchos ejemplos y después intentar interpretar esos ejemplos. Entonces una maniobra que funciona en una partida, puedes intentar aplicarlo en otra. Eso es como puedo crecer. Lo que pasa a alguien con cierta aptitud o talento absorbe más rápido, puede crecer más rápido. Y eso se ve claro que hay unos niños que parecen que tienen una prisa tremenda, es fácil para ellos, mientras que hay otros que trabajan para el mismo. La persona famosa por esto era Kochner, que él decía que cada cosa venía 10 veces más difícil para él que para otros. Entonces el talento es útil, pero sigue siendo el caso de que sin trabajo no se trabaja. Bueno, y ahora llegamos a un momento muy especial de la historia de este torneo, que es en 1999, la 10ª edición. Primero voy a contar, con tu permiso, lo que no pasó y luego tú me ayudas a contar lo que pasó. En realidad, de lo que no pasó, luego hablaremos en mayor profundidad con Marcelino y con Sergio, pero para ponerlo en contexto, el año anterior, en el 98, Kasparov ha estado aquí jugando un duelo con Topalov que fue magnífico, en ajedrez avanzado, con ayuda de computadoras durante las partidas. Kasparov estaba entusiasmado y entonces al acabar el torneo él le propone a Marcelino, yo soy testigo de esa conversación, propone jugar con Vishy Anand al año siguiente en la misma modalidad, estaba contentísimo. Pero resulta que unos meses antes, cuando ya estaba todo apalabrado y no sé, incluso firmado me parece,
Kasparov empieza a poner pegas en el contrato, difíciles de entender, y nos enteramos de que en realidad había conversaciones, corrígeme si me equivoco, Visi, para un duelo Kasparov-Anand en Canadá a finales de ese mismo año con $3 millones en premios. Y entonces suponemos que lo que Kasparov no quería era jugar contigo unos meses antes, porque eso podía quitarle valor comercial al duelo de los $3 millones en Canadá. ¿Tú cuánto sabes de esto? Pero él empezó los problemas con el torneo de León empezaron antes de que yo aceptara el match contra él. Bueno, en aquel momento no sabíamos que sería Canadá y al final no sucedió. Pero nunca le he preguntado. Pero la verdad es que Kasparov tenía estos, no sé, autos de vez en cuando. Sí, de vez en cuando y me acostumbré a esto. También una vez en Alemania por la tarde Hans Walter venía a mí, el organizador del torneo de Mainz y Frankfurt. Sí. Venía a mí y dijo, puedes ir al programa de deporte más visto en Alemania y representar a nosotros. Lo siento que te pido en tu momento. Y dije, no, ningún problema. Entonces, por la tarde me fui ahí. Y yo pregunté a Hans Walter por qué le preguntaba en último momento. Dijo, no, Kasparov estaba muy cabreado de que era una reunión de 2 campeones del mundo y él no aceptaba, era el único campeón del mundo, algo así. Querían invitar a él, él pensó que querían invitar a él y Carlos. Luego, cuando fui a este programa, me encontré con un tío que era el otro campeón. ¿Y tú eras un boxeador? Sí, que era el otro campeón del mundo, no era Carlos. La segunda oportunidad que me dio Kasparov, y luego nos llevaron al mejor restaurante de Alemania, de España, y así muy bien. Así que con Kasparov, esas cosas solían pasar. Y luego lo que pasó en realidad, Kasparov finalmente no viene, tú te enfrentas a Karpov, los dos sois 2 de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, pero en ese momento, además de la diferencia de edad, hay una diferencia muy importante. Tú eres muy hábil en el manejo de la computadora y él no. ¿Cómo recuerdas aquello? Es decir, que yo nací después de los años 60, en el 51. Aunque yo no podía imaginar y no sospechaba que fuera le resultaba tan difícil manejarlo. Siempre he visto que con la edad puedes adaptar a la nueva tecnología y ahora si me ves con algunos apps modernos, estoy ahí sufriendo. Seguramente alguien con 17 años se ríe de mí, pero no imaginaba que Karpov le tenía que poner instrucciones imprimidas de cómo teclar en y resultó que yo jugué ajedrez avanzado y Karpov intentó demostrar qué pasa si alguien no utiliza el ordenador en el ajedrez moderno. Algo así hemos. Pero en general el ajedrez avanzado funcionó bien cuando había jugadores diversas. Es decir, en 2000, 2001 hemos tenido encuentros interesantes. Incluso en aquel momento se podía estar de desacuerdo con el ordenador, porque no estaban tan fuertes. Hoy en día es imposible. Pero en 2002, Kramnik y yo hemos convencido a Marcelo nunca más. Este formato es para entrar. Luego hablaremos de eso. Bueno, llegamos al año 2000, la 13ª edición, en semifinales.
finales juegas contra Judith. Y a eso me recuerda una frase que tú habías dicho ya años antes, cuando Judith había causado una revolución en el mundo del ajedrez, porque el hecho de que una mujer compitiese contra los mejores del mundo era verdaderamente revolucionario. Eso creaba incluso tensiones, muchos jugadores se sentían incómodos si no ganaban a una mujer. En aquel momento el machismo era mucho mayor que ahora. Y tú fuiste el autor de una frase que queda para la historia. En un momento dado dijiste: Judith ya es uno de nosotros, es como nosotros. Es decir, de alguna manera es como si le dieras el espaldarazo de que ya era un miembro más de la élite del ajedrez. Sí, además el marketing siempre necesita diferenciar a algunos, pero para jugar eso no sirve para nada. Pensé que la mejor forma de jugar contra Judith es tratarla como un juego más y no pensar que es mujer, sí, o es un lugar que tiene que ver. Al final tienes que jugar las mejores jugadas y ya está. Y eso hoy en día, cuando alguien se vende mucho, uno tiene que bloquear este tipo de esta forma de pensar y intentar jugar una partida normal, como hago con 1000 otros. Entonces me parecía la mejor forma. Lástima que decir que ella es uno de nosotros parece tan lejos, pero no fue. Tiene que ser así. Sí, así es, efectivamente. Y en ese mismo torneo, en la final, ganas a Shirov. Shirov ahora es español, pero desde origen nació en Letonia. De alguna manera es como un discípulo histórico de Mikhail Tal, uno de los jugadores más creativos de la historia del ajedrez. Shirov también destaca por su creatividad. De alguna manera, cuando te enfrentabas a Shirov, ¿notabas que estabas jugando contra Mikhail Tal? Siempre es. Él en algún momento haría alguna jugada que no esperaba. Es tomar algún riesgo que yo no hubiera tomado. Pero intenté jugar, como dije, contra el Judith también. Intenté jugar tratando con la posición que está en el tablero. Pero desde luego, joyas ha creado Shirov, la verdad, porque además intenta. A él no le gusta, pero yo le bauticé como el Leonardo da Vinci de la gente. ¿Por qué no le gusta? No sé. Hay que preguntárselo. Bueno, 2001, edición 14. Para entonces, a ti en la India te han nombrado, te han distinguido con el gran honor de ser el mejor deportista del milenio. Y cuando has sido campeón del mundo por primera vez, derrotando precisamente a Shirov, te han paseado por las calles en una carroza, eres un súper héroe nacional. ¿Cómo te sentó todo eso? ¿Fuiste capaz de asumirlo rápido? Sí, desde luego para ellos fue una gran sorpresa de que yo podía ganar el campeonato del mundo y además en ajedrez, que era muy desconocido en India en aquel momento. Poco a poco iba presentándose y para mí sí significaba alguna presión, aunque en general cuando no jugué en la India no lo sentí tan fuerte, pero entendí que había personas que seguían y bueno, intentar no pensar en ello. Has hecho muy bien en matizar cuando no jugaba en la India, no lo sentía tan fuerte, porque yo soy testigo de cómo era la presión cuando jugabas en la India. Me acuerdo en Sanginagar, cuando jugabas con Kamsky, en cada rueda de prensa los periodistas indios empleaban casi la violencia física para conseguir una silla en la primera fila. Estar cerca de ti era una cuestión de vida o muerte. Eso hacen en cada rueda de prensa. Claro. Es que
hacer la misma pregunta que se han contestado mil veces. Sí, pero dime en exclusiva. Y es una forma de... Bueno, en ese torneo ganas a Aleko y a Shirov, dejas impresionado a todo el mundo aquí, sobre todo por tu pasmosa rapidez de reflejos, lo cual me recuerda una frase que me dijiste años atrás en Linares, en una de tus primeras participaciones allí. Yo te entrevisto y digo, pero ¿por qué piensas tan poco? Estás gastando a veces menos de una hora, incluso 40 minutos en toda la partida cuando te enfrentas a los mejores del mundo. Y tu respuesta, ¿te acuerdas cuál fue? Bueno, dímelo igual. Es que si pienso, me equivoco. Sí. A mí me habían dicho que no me lo sé, puedo rápido, ¿no? Pero eso no sabía de... Y ahora, con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ves esa frase? Ahora, con la edad, pienso mucho más. Mucho más. Incluso a poco de tiempo ya no es tan desconocido como antes. Pero en cuanto... Pero cuando en estos años, pues, podría hablar de una partida simplemente. Para mí, una partida clásica y uno de 100 partidas de individuales. Pero quizá mucha gente que escucha esta entrevista esté esperando que le digas ¿dónde está el punto medio entre cuánto debes confiar en tu intuición y cuánto debes aprovechar el tiempo que tienes en el rol? Sí, pero eso es un punto de vista analítica y todos los jugadores no tienen un estilo porque han pensado sobre cada aspecto. Así se crecieron. Y luego cuando quieren sacar cada punto de ventaja, entonces empiezan a pensar cómo sacar el máximo. Pero cuando tienes 17 años juegas así porque así se hace. Vale, en la siguiente actuación, 2002, la 15ª edición, pierdes ante Kramnik y dejas esta frase que me parece que es interesante que comentes ahora. Debo trabajar más con gente más joven, con ideas frescas. Sí, porque en este momento había mucho nuevo talento, pero además yo creo que influido por el ordenador, su forma de jugar empezaba a utilizar la fuerza de máquina, explorar jugadas que nos han dicho que no debes ni jugar o cuestionar todo. Empezó entonces, ahora claro, es una hora más, pero empezaba a sentir así y pensé, bueno, tengo que trabajar con gente más joven para ver esta forma de... Porque para ellos es natural, crecieron así y ni siquiera es como preguntar una vez, como es el lado, ¿no? Pero para mí todavía tenía que... Yo soy como Veselino, la generación de transición. Hemos crecido en una manera de pensar y jugar y tuvimos que adaptar. Bueno, evidentemente estaría contigo hablando muchísimo tiempo, pero hay que resumir. Entonces, de tus siguientes actuaciones en el Magistral Ciudad de León, cuando ganas, por ejemplo, a Carlsen y a Kasiljanov en el 2005, juegas con Bruzón y con Topalov en 2006, con Ponomario y Vesely otra vez en 2007. ¿Qué destacarías de toda esa parte? Esos 3 años, la verdad es que saqué mucho placer aquí. En 2006 había luego un torneo que me decepcionó en Sofía. Y después jugué un torneo fatal en Torino de la Olimpiada. Así que vine aquí realmente necesitando un buen resultado. Y el 2006 realmente me dio mucho placer. Y cuando gané sentí muy bien. Y una memoria más que quiero compartir. En algún año, creo que era 2000 o 2001. En un diario en la India se publicó una foto recibiendo el trofeo aquí de León. Lo que me encantó que él publicó así. A
alcalde de León. Y es mi memoria favorita. Viajaste en el túnel de la historia aquí detrás. Oye, y cuando juegas con Magnus Carlsen en 2005, que eres todavía un niño, ¿tu intuición te dice que es algo más que un niño con mucho talento? Echo de menos de jugarle en 2005. Debería haber jugado 365 partidas con él y machacado en aquel entonces. Pero sí, ya se notaba que tenía algún talento. Pero no sabíamos que iba a ser tan bueno. Es que hay muchos talentos en el ajedrez y él era especial. Para no decir más, salir de un país, un desierto de ajedrez como en Noruega. Ya demuestra, pero si me preguntas, sabía que iba a ser uno de los mejores. No. Bueno, para ir terminando, antes hemos hablado de qué tiene de especial el torneo de León, pero ¿qué tiene de especial Vishy Anand para ser nada menos que el 10º del mundo a los 54 años, lo cual es probablemente una marca histórica? Sí, estoy aguantando. La verdad es que los últimos 2-3 años no es una comparación muy correcta porque yo no juego tanto. Entonces, bueno, en el ajedrez puedes subir en los puestos de ranking si no juegas y los encima juegan mal. Y eso suele pasar hoy en día. Pero creo que me defiendo más o menos, aunque jugando menos. He fijado que Veselin ha jugado un torneo el año pasado. Yo he jugado una temporada solo y como 9 meses no he jugado. Así que es difícil comparar actualmente, pero me defiendo, intento defender. Es decir, antes de jugar, pues intento volver a recordar cómo es despertar y levantarse como es. Y es esta forma de cambiar el ritmo. Eso te iba a decir, que además de la modestia que te honra, yo creo que también es una cuestión de profesionalidad y de conservar la ambición, porque hoy te he visto desayunando a las 8 de la mañana, luego te has ido a correr, ahora vas a ir a preparar al final de mañana. ¿Cómo conservas esa ambición cuando llevas prácticamente toda tu vida dedicada a lo mismo? Pues me gusta jugar y me gusta, y cuando juego pues es automático, ¿no? Uno no quiere jugar ni mal ni peor que lo que uno cree que es capaz. Así que eso viene automático. Lo de desayunar a las 8, pues tú sabrás, ningún padre puede dormir más que las 7, así que uno se acostumbra a despertar cada vez más. Pero yo desayuno y no veo ninguna ejercicio. Siempre soy el único ahí que desayuno. Voy a las 8, 8:30. Ellos, si pueden, a las 10, pero muchos de ellos ni siquiera desayunan. Y por último, perdón, ¿tú te ves como Víctor Kosnoi jugando torneos de élite y con buenos resultados por más de 70 años? Gelfand me recordaba una conversación que tuvimos que él me preguntaba qué pensaba yo hacer cuando tenía 50 años. No podía imaginarse 50 años. Y ahora lo soy. Y siempre decía que nunca iba a hacer lo que hacía Víctor. Porque me pareció realmente que él sufría hacerlo. Así que llegando a las 60 años, pues, tengo que decidir. Si sigo jugando de vez en cuando, pues estoy ahí. Pero creo que he evitado ¿no? Y ahora jugando 2 meses al año, eso me viene bien. Porque la alternativa es, no se puede ir desde 20% o 40%. Uno se va a 100 o se mantiene así. Entonces, si voy a jugar un poco más, necesito ser profesional todos los años.
de parte del circuito. No creo que se debe jugar más que cierta edad, porque no da placer hacer errores. Y uno realmente puede estar orgulloso de la mayoría de las jugadas, pero si al final has hecho algo y estropeado y no consigues el punto, no te sientes satisfecho. Y sí, creo que hablo en nombre de millones de personas y te digo mil gracias por lo mucho que nos has dado y que nos sigas dando mucho para empezar mañana la vida. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos de placer en placer, ahora con otro campeón del mundo, con Veseli Topalov, también muy asiduo al torneo de León. El jueves comentabas que tu primera actuación aquí fue hace 31 años, parece mentira. Los que estábamos entonces y ahora. Bueno, pero antes de eso, yo creo que es importante que pongamos el contexto. Y para poner el contexto, creo que hay que hablar, y hablar con la perspectiva del tiempo va a ser, me parece interesante escucharte sobre cómo ves ahora aquello, ¿no? Cuando tú eres campeón del mundo sub-14 y subcampeón del mundo sub-16, Silvio Danailov, tu amigo, mentor, entrenador, representante, y tú tenéis una conversación en Bulgaria, y él te convence de que para progresar hay que venir a España, porque es el país que hace más torneos internacionales, y entonces os metéis en un coche viejo y creo que en invierno recorréis todo ese camino para jugar el torneo del Goibar, si no recuerdo mal, en Guipúzcoa, cerca de San Sebastián. ¿Cómo recuerdas aquello? No, bueno, fue un poco como, digamos que yo tenía, no había cumplido ni los 17, y era como una aventura para mí. O sea, tú vas a un país, bueno, yo nací en un país comunista, entonces vas a España, que al occidente todo el mundo quiere ir, y yo realmente con 16 años no puedes perder nada. Vas y si sale mal la cosa, vuelves. Entonces, tienes toda la vida por delante, lo intentamos y salió bien, pero que no hubo un plan realmente. En España se hacían muchos torneos y lo intentamos, y después también es verdad que sobre todo los 90, todo lo que cuando se descompuso la Unión Soviética eran unos años muy malos, o sea, peligrosos, y digamos que el sistema económico colapsó y la gente era muy pobre, y con poco que ganabas fuera, o sea, en países como el occidente, ya podías vivir más que un médico, mejor que un médico. Entonces, no, pero con 16 años uno se lanza cualquier cosa. No tienes nada. Ese primer torneo es 1993 y pasan muchas cosas interesantes en ese torneo. Bueno, para empezar está nada menos que Anatoly Karpov, pero también está Peter Leko, y hay una anécdota muy curiosa, porque Leko hace tablas con Karpov en una partida de 6 horas con aplazamiento, y Karpov está muy enfadado por el estilo de Leko,
que es de Campo, que dice: no entiendo cómo a los 13 años se puede jugar tan conservador. Este niño nunca llegará a nada jugando de ese modo. Y Leco se enfada con Campos a los 13 años y dice: ¿pero qué quiere que haga? Si él me hace la Caro-Kann y tampoco arriesga nada, ¿qué quiere que te arriesgue yo? No, de eso no me acuerdo. Lo que pasa es que, de hecho, ni me acordaba de que ese torneo se jugó, había aplazamientos. Pero, no, o sea, en el deporte no se puede mirar de esa forma, porque cada jugador tiene que adaptar su estilo y sus capacidades para conseguir los mejores resultados. Y no es cierto que Peter es un jugador aburrido. O sea, para nada. Es como, por ejemplo, ahora hablan lo mismo de Gil. Y a mí me parece bastante creativo y un jugador interesante, pero sí que es cierto que hay momentos donde arriesga menos que otros, ¿no? Pero es creativo, no es verdad. Y luego también tuvo unos años, por ejemplo, 2003-2004, entre 2002 y 2004, fueron unos años, estaba entre los, digamos, 3-4 mejores del mundo, y un juego muy preciso. O sea, y al final el deporte es la eficiencia, la eficacia de los jugadores. No estoy de acuerdo con Campos. Curiosamente, ese año está Campos, está Leco, estás tú, y sin embargo no gana ninguno de los tres. Gana Yudasin, un jugador muy peculiar también, ¿no? Por varios motivos. Sí, no, Yudasin, es verdad que ha desaparecido un poco. Creo que sigue estando en Estados Unidos, no sé lo que hace exactamente. Y es un jugador digamos, el tipo de jugador que a mí siempre me pareció que no tenía clase, que es, bueno, siendo joven, hablar de clase es una cosa muy relativa, pero a mí me pareció que no, pero calculaba muy bien. Entonces, yo jugué varias veces con él, siempre tablas, y como que consigue alguna ventaja, pues lo que me parecía, pero después empieza a calcular y era digamos, su mejor calidad, y yo nunca conseguí ganarle. Jugamos varias veces, muy duro. Pero por otro lado, como también era religioso y tenía sus cosas, no progresó, pero tenía talento. Sobre todo el cálculo que le salió. Tu segunda participación es tu primera victoria en 1996, es un contexto ya muy distinto. Ya has ganado 2 veces a la espada, en la Olimpiada de Moscú en el 94 y ese mismo año en Ámsterdam, en la partida preciosa, con un caballo de 8, no recuerdo recordar que era, que es magnífico. Entonces, bueno, llegas aquí y acabas ganando el torneo, pero en la primera ronda pierdes con Judith. Era un cuadrangular, estabas tú, estabas Leco, Judith y Yescas a doble vuelta. Y entonces pierdes la primera partida con Judith, a quien le ganas después en la segunda vuelta. En ese momento, teniendo en cuenta el contexto, estamos hablando de 1996, de que el mundo del ajedrez era muy masculino, entonces, ¿tú cómo sentías perder con Judith? No, a mí no me pareció una sorpresa, porque, por ejemplo, en el primer torneo de Linares que tuve con Judith, no me acuerdo la primera partida que jugué, pero en Linares ya perdí con ella. No me acuerdo, después habré ganado varios. Y el score no sé exactamente, pero no sería la primera vez. No, a mí, o sea, por ejemplo, la victoria la vi hace poco y era realmente, si ahora lo ves con la máquina fríamente, son partidas bastante malas, sobre todo esa porque llena de errores. Pero bueno, al final gané. Y también me acuerdo que en la última tuve que salvarme contra Illescas para no perder, y de esa forma empatamos el punto este conmigo, pero por alguna razón gané yo. Me llevo a un desempate. Además, era un año muy bueno para ti. Ganaste Ámsterdam, ganaste Madrid. Gané muchos, sí, gané como 6 torneos de tipo Novgorod,
que en aquel entonces, bueno, sería como el más fuerte de la historia, aunque incluso sin la participación de Kasparov, y creo que Adán tampoco jugó, Pobello era históricamente como de gente el mejor. Gané empaté el primer puesto en Viena, Ámsterdam y como 6 en total. Y Madrid. O sea, fue muy Y para entonces te habías adaptado ya a ese país occidental capitalista que mencionabas antes. No, yo diría más tarde. O sea, a finales del 96 más o menos sí. Pero conocía, ya había empezado a hablar un poco. Y pasaban muchas temporadas, pero no. ¿Y cuándo te conquistó Salamanca? No, porque lo que pasó es que al principio, cuando llegamos, fuimos a Gran Canaria, pero todavía no existían los vuelos baratos y era muy incómodo. Digamos que si tú tenías que ir a Rusia a jugar un torneo, pues todo pasaba por Madrid. Y estaba muy bien, pero muy incómodo a la vez. O sea, no tenías el vuelo Las Palmas-Moscú, por ejemplo, ¿no? O Alemania, y era muy incómodo. Así que, Salamanca, por otro lado, no me gustaba demasiado Madrid, la ciudad grande, y esto está cerca. O sea, una ciudad tipo León, digamos, Salamanca es... Porque yo nací en una parecida, o sea, donde tenía una ciudad donde nací, llegó a tener más de 200.000 habitantes, pero ahora más o menos. Bueno, llegamos a uno de los puntos más calientes de la historia de este torneo, que es 1998, ajedrez avanzado, Kasparov-Topalov. ¿Cómo sería que el torneo coincide con el Mundial de Fútbol y la sala estaba llena, incluso cuando había buenos partidos en el Mundial de Fútbol? Tú empatas con Kasparov en las partidas rápidas y luego te ganan el desempate. Sí, es que ahí pasaron varias cosas. Creo que realmente yo podría haber ganado el match porque incluso, o sea, Kasparov, la verdad que él habla mucho de inteligencia artificial, pero yo creo que no sabe mucho. En el sentido de que, por lo que me dijeron, con el reactor, él no se fiaba de las máquinas y como que hacía series de jugadas muy rápidas para avanzar, porque supongo que creía que no necesitaba, y como que, digamos, que si yo tendría dos opciones, dos líneas, él solo ponía la primera, la que quería jugar. Pero claro, se le escapaban muchas cosas. Y lo que pasó también fue que la última ronda, la última partida, él se sacrificó un par de peones y en la posición final, de que hicimos jugadas, yo tenía más tiempo y encima, bueno, las máquinas no eran ni de lejos como las de ahora, pero objetivamente yo tenía ventaja y él no tenía compensación suficiente. Y yo creo que probablemente lo hubiera ganado, porque de haber seguido, porque él tenía cierta compensación y hizo un truco psicológico como que vamos a repetir y yo piqué. Y tenía que haber seguido y tenía cierta iniciativa, pero no era suficiente para nada. Eso fue la primera vez y después en el desempate lo que pasó es que se me olvidaron las reglas, porque normalmente, por ejemplo, ahora lo que hacen es, tienes el Armageddon donde Blanco está obligado a ganar, sí. Pero en aquel desempate, si la partida quedaba en tablas, pues seguía, y en la posición final, en la decisiva, en la tercera decisiva, en un momento teníamos un desempate, o sea, una repetición, y a mí se me olvidó que yo creía que tenía que ganar por jugar con blancas. Entonces yo me sentí obligado a seguir jugando y así. Fue interesante. Hablando en general, ¿cómo es tu relación con las máquinas y con la tecnología? ¿Buena, mala, regular? No, es interesante. O sea, digamos que a mí me gusta verlo, porque
es mucha ayuda, pero para jugar ya, o sea, tú ya no puedes sacar la ventaja. O sea, porque las máquinas han igualado a los jugadores. Por ejemplo, las primeras 15-20 jugadas a nivel de prácticamente es imposible sacar ventaja en muchos niveles. Es como un examen de matemáticas y a todo el mundo le dan una calculadora y dicen, bueno, vamos a hacer ahora el examen, ¿cuál es la respuesta? Todo el mundo pues la misma. Entonces, tú tienes que ser un poco diferente o reducir el tiempo, como está pasando. Pero en las partidas de límites, ahora sí que es verdad que los chicos de estos jóvenes arriesgan más, pero a mí lo que me parece desde hace tiempo es que el ajedrez de ventas, o sea, el control clásico, no permite a los jugadores crear porque, digamos, no puedes arriesgar. Simplemente tu rival tiene demasiado tiempo y no puedes arriesgar demasiado, tienes que jugar lo correcto. Y lo correcto normalmente llega a palos. Si te entiendo bien, podríamos decir que hoy tú puedes ser un analfabeto tecnológico, pero jugar muy bien al fútbol o al tenis, pero si quieres ser un buen jugador de ajedrez, tienes que ser diestro en el manejo de la tecnología, sí o sí. Bueno, sí, y sobre todo últimamente me parece que la memoria. O sea, un chico joven con memoria puede acordarse, porque hay información en el ajedrez que no cambia. Digamos, los finales teóricos no cambian. Dentro de 1000 años va a ser lo mismo. Y ciertas aperturas están ya cerradas, cada vez más. Entonces, si tú puedes todo esto meterlo en la cabeza y ejecutarlo rápido, no hace falta demasiado talento. O sea, ya tendrías un nivel muy alto. Bueno, como he hecho antes con Vichy, ahora te pido que hagas un ejercicio de memoria y de resumen para destacar lo que te parezca más interesante de todas tus demás participaciones en el Magistral Ciudad de León. Ya eso es antes y después de ser campeón del mundo en 2005, porque en 2001 caes ante Shiroff en semifinales, luego en 2003 ganas a Karyakin, pierdes la final con Ponomariov, en 2006 ganas a Vallejo, pierdes con Vichy, en 2007 ganas a Kasimyanov y luego pierdes con Vichy, en 2012 creo que pierdes con Vallejo y hasta ayer. ¿Sí? ¿Qué destacas de todo esto? No, ahora también me acuerdo de cuando perdí con Ruslan, yo estuve ayudándole y lo que pasó aquel 2003, él ganó el campeonato del mundo, tenía un jugador más preparado para ganarse el partido, pero yo le estuve ayudando y estuvimos preparando meses este mes. Y cuando me tocó jugar la final con él, por la mañana un poco nos reunimos para acordar solo las aperturas, para no, jugar ciertas aperturas que no habíamos trabajado juntos. Y después él hizo una francesa y yo me quedé ganado. Y se me escapó una jugada, no sé si fue la primera o la segunda partida, se me escapó una jugada y ya tenía que repetir. Y como estaba furioso por haber dejado escapar la victoria, que me lió un poco buscando la victoria y perdí por tiempo. Y teníamos, no sé si 10 segundos por tiempo añadido, y todo el mundo le parecía imposible. Y sí que es verdad que 10, yo podía dar jaque perpetuo o no sé qué. Y sí que es verdad que parece mucho tiempo, si tú quieres hacer la jugada, pero claro, si buscas la victoria, no. Y me despisté. Pero sí que es verdad que le pasó a Carlos, lo mismo conmigo en Vitoria, y teníamos medio minuto por jugada de tiempo añadido y él perdía también por tiempo. Así que, y no, bueno, Karyakin se veía, él también nos estaba ayudando en ese equipo, se le veía ya despegando también. No, aquí siempre había una mezcla entre jóvenes y si hiciéramos una encuesta entre los millones de fans, de admiradores que tienes en el mundo,
mundo y les pidiéramos que destacasen una cualidad de ti, probablemente la ganadora sería tu creatividad, el número de partidas brillantes que produces. Pero quienes te conocemos un poco mejor, también sabemos que has sido en toda tu carrera un trabajador muy duro. Entonces eso, estaba pensando esta mañana, me recuerda una anécdota de un premio Nobel de literatura español, Camilo José Cela. Él hablaba un español, digamos, muy popular, un tanto brusco a veces, y en una entrevista una vez le preguntan sobre el asunto de la inspiración, ¿no? Como algunos escritores dicen que solo se sientan a escribir cuando están muy inspirados. Entonces Cela dice, bien, déjese de tonterías. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y me pongo delante de la máquina de escribir. Y si a las 6 no he sido capaz de escribir nada, me siento tan gilipollas que la inspiración viene a toda velocidad y enseguida me pongo a escribir algo interesante. Entonces, tú sobre esto, ¿qué opinión tienes? ¿Qué cuenta más? La creatividad, digamos, innata, la inspiración, el trabajo duro, ¿en qué proporción hay que combinar esto? No, en la élite estamos hablando de cualquier deporte. Yo creo que, por ejemplo, Kasparov, que es de los mejores, o sea, digamos que el mejor del mundo, yo creo que ha trabajado más que nosotros. Entonces, o sea, se ve, y bueno, dicen que Capablanca y eso, pero no, y también han hablado que tal trabajaba. O sea, no, el talento hasta un momento llega, pero es imposible, o sea, llegar, digamos, yo creo que la Magnus es muy trabajador, pero por ejemplo Kasparov sí que sería el mejor. Ahora casi todo a Kasparov y a Magnus. Magnus Carlsen me dijo una vez, yo no tengo un régimen de disciplina militar para entrenamiento como Kasparov, pero yo puedo estar esquiando o paseando por la calle y estoy pensando en una posición. Y Kasparov me dijo, para trabajar muy duro también hay que tener un talento especial. Si no tienes ese talento no puedes trabajar. Sí, porque realmente, digamos que muchas veces, o sea, tú lo que ves es lo bonito, las partidas, pero lo que es duro es cuando cada uno tiene sus debilidades, un poco limitar los problemas que uno tiene. Entonces tienes que aprender a hacer cosas que no te gustan. Y eso es lo desagradable. Y ahí, para eso sí que necesitas una capacidad de trabajar. No, porque todo el mundo, sobre todo los jóvenes, pues les gusta los sacrificios, las partidas bonitas. Pero la realidad es que muchas veces las partidas no son bonitas, son, digamos, de técnicas, de apertura, de a ver quién se acuerda más o quién ha analizado mejor. Y eso no es demasiado romántico. Dos preguntas para terminar. ¿Qué tiene de especial el Magistral de León que lo haga distinto a otros torneos? Tú has jugado tropecientos torneos en el mundo. Yo creo que es lo que lo dije incluso en la presentación de marca, que se ha podido adaptar, que ha cambiado de todo tipo de formatos, ha sido pionero en el avanzado, después cuando ha dejado de funcionar ha cambiado, y en 30 y tantos, 37 años ha tenido sus crisis, obviamente, pero Maximiliano ha podido cambiar y lo ha mantenido siempre. Incluso durante el COVID se ha hecho un evento online, y, o sea, ha pasado por todo tipo de formatos, y es como que ha podido reinventarse. Y por último, ahora se te nota más relajado, no estás tan tenso como en los años, digamos, más intensos de tu carrera. ¿El ajedrez qué es para ti ahora? ¿Sigue siendo tu profesión principalmente y poco más? ¿O es también una fuente de placer? ¿O cómo lo definirías? No, ahora la verdad que disfruto más porque últimamente muchas simultáneas he estado en Colombia, en Medellín, dando simultáneas y disfruto más. O sea, yo sigo las partidas de élite, pero digamos que he decidido no participar en lo que sería el ciclo para el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo y
cuando tú ya te das cuenta que no puedes llegar al final, lo que sería un match al título, casi que mejor es así, dejar a los chicos intentarlo, a los jóvenes intentarlo. Y Short hace mucho, Nigel Short me dijo que cuando uno se da cuenta tiene que bajar de nivel. O sea, él ya empezó a jugar torneos se dio cuenta que no podía competir a super élite con los top 10, digamos. Entonces empezó a jugar torneos de algo menos nivel donde él podía todavía ganarlos. Psicológicamente es mejor. O sea, podemos deducir que tú seguirás jugando mientras disfrutes más de lo que sufras. No, seguir jugando, yo preferiría la simultánea, no me limita así. No, sí, todo, por ejemplo en Salamanca es un torneo de Ápidas, pues sí, pero eventos de 3-4 días para mí son los perfectos. Pues como lo he dicho a Bisi, y aquí es igual de cierto en este caso, y me consta, hay millones de aficionados en el mundo que están muy agradecidos por la cantidad de horas de placer que les has dado con tus partidas y ojalá lo sigas haciendo mucho más tiempo. Gracias. Bueno, esta idea de qué distingue al Magistral Ciudad de León de otros torneos, yo que he estado en una gran parte de los 37, casi todos de hecho, creo que si tuviera que decir una sola palabra sería innovación. Aquí ha habido un espíritu innovador desde el minuto 1 y también planificación. A mí me consta que Marcelino y su equipo, desde antes de que termine la edición que se está jugando, ya tienen en la cabeza buena parte de cómo va a ser la del año próximo. Eso en España hasta hace poco era rarísimo, era un país muy improvisador, pero no el Magistral Ciudad de León, y creo que eso es uno de los signos distintivos. Y esto que decía de la innovación, bueno, hay más cosas, se han cuidado mucho las actividades paralelas siempre, todo eso sumado, todo lo que acabo de decir, ha hecho que la fidelidad de los patrocinadores haya sido tremenda, tanto de los organismos públicos como de las empresas privadas. Y esto de la innovación nos llevaría a la primera edición, ¿no? Porque ya en la primera edición, claro, a los más jóvenes esto que voy a decir ahora les va a sonar rarísimo, pero el mero hecho de que hubiera tableros murales donde público y que hubiera público, o sea, que en un torneo de ajedrez hubiera público no era tan frecuente. Que hubiera tableros murales para que el público lo viera era frecuente en la Unión Soviética, pero en España no tanto. Que se atendiera mucho la cobertura de prensa, los boletines de los que Sergio se encargaba en un trabajo verdaderamente impresionante. ¿Ese espíritu innovador estuvo desde el minuto 1? Pregunto a los dos. Bueno, yo creo que cuando nace el torneo hubo una necesidad de tener el ajedrez español en ese momento. El ajedrez de alto nivel lo seguíamos a través del informador y los jugadores los conocían, que era un libro, claro, nos explicaban a los que no sepan lo que era el informático, la comunicación yugoslava, que salía una publicación yugoslava en la que salían las partidas y se aparecía cada 6 meses. Este era nuestro contacto con el ajedrez de élite y luego los relatos que venían pues, de la Unión Soviética, que era en ese momento la meca del ajedrez. Y efectivamente, la idea de un torneo que a todos nos gustaría jugar es esa, una sala con gente mirando las partidas, murales y las mesas allí y poder jugar pues, al ajedrez de verdad.
ese momento, para obtener un título internacional, era obligatorio jugar un torneo cerrado. Esa regla ya se ha quitado, yo creo que ha sido una mala idea quitarla. Pero en ese momento era obligado a jugar un torneo cerrado. Y para eso a uno tenían que invitarnos y alguien tenía que organizarlo. En el 88 recuerdo que en Barcelona hicimos un torneo para norma de maestro internacional, al que vino Marcelino, ahí hicimos más amistad, ya os conocía, hicimos más amistad, y me invitó a mí a jugar el primero de fue una cosa muy gratificante, y aquí pues fue un torneo para norma de la maestra, ¿no? Mi recuerdo de ese torneo es jugar un ajedrez muy distinto porque no estaba acostumbrado a jugar en abierto, sí perdías cuando jugaba fuerte, luego te tocaba fuertes, y en un torneo como este, un torneo de verdad, digamos, pues tenías que estar a tope todos los días, pero como bajaras el pistón, que me pasó a mí además, pues entonces te caía una detrás de otra sin apenas enterar, ¿no? Con una experiencia realmente, bueno, maravillosa, y sí agradece mucho a Antonio de León. Y hay un elemento más, Marcelino, que yo no he citado, pero que me parece importante, que es crear un ambiente en el torneo muy atractivo fuera de la sala de juego, que el torneo no solamente sea jugar las partidas, sino sea más. Y para escenificar esto, no se me ocurre nada mejor que una anécdota, una escena que ocurre en la segunda edición, en la clausura, creo recordar, la madre de las hermanas Polgar bailando un rock descosido con Jesús de la Villa, gran maestro español. Se cuenta, pero no hay... Acercaros al micro para que se grabe. imágenes, pero en la sala yo creo que todavía hay gente que recuerda ese. Bueno, Jesús de la Villa no se la ha visto nunca, entonces Jesús de la Villa era maestro de nuestra época, de nuestra generación, no se la ha visto nunca a la similar, no se ha visto nunca a bailar, aquel día algo pasó, una magia de ajedrez. ¿Qué recuerdas de aquellos? ¿Qué destacarías tú de esas primeras ediciones? Bueno, yo tengo el recuerdo lo que decía Sergio, que ya somos dos dinosaurios, estábamos en la primera edición hace 37 años. Es verdad que había quizá una docena de jugadores, 10, 12 jugadores, más o menos de nivel alto en España para la época, ¿no? Y que no tenían la posibilidad de conseguir el título de maestro internacional o gran maestro. Esa fue una de las cosas que más me animó a mí a intentar, junto con otros ajedrecistas de la ciudad, con Juan Millán, de Julio Bolero, de Miguel Ángel Soto, Michelo, que falleció hace unos años, y intentar poner en marcha esta iniciativa. Y otra cosa por la que lo hice también, no lo he contado nunca, pero lo voy a contar ahora, fue que, claro, ahora el ajedrez es popular, relativamente popular en la ciudad, ¿no? Pero recuerdo que junto a Miguel Ángel Nepomuceno, que murió también hace un par de años, que intentaba también hacer, que yo era muy joven y jugaba, pero no tomaba parte en actividades organizativas, pero Miguel sí intentaba hacer simultáneos, torneos. Me acuerdo que una vez me hizo acompañarle a ver al alcalde, no diré el nombre del alcalde por piedad, pero fuimos a verle y entonces Miguel le explicó lo que quería hacer, un torneo y tal, y la pregunta fue, oye, ¿y eso cuánto cuesta? Creo que recordar que eran como 30.000 pesetas de la época, y la respuesta de aquel hombre fue, hombre, ese dinero lo gastamos en cohetes y lo ve todo el mundo. Entonces, eso me cabreó de tal manera. Pareció una respuesta tan lamentable, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos lo tomamos como muy a pecho, conseguimos los recursos, obtuvimos de la corporación municipal y de otros patrocinadores pequeños una respuesta bastante mejor que la de aquel alcalde. Y pusimos con muy pocos medios, la verdad, pusimos en marcha el torneo. También gracias a que todos los jugadores que participaron pues, no se pusieron muy exquisitos en las condiciones económicas ni nada, ¿no? El torneo fue digno, pero con muy pocos recursos, ¿no? Ese fue el punto inicial y bueno, hasta aquí hemos llegado. Hay momentos, hitos, digamos, importantes a la medida que va evolucionando el torneo. Por ejemplo, en el año 94, en la 7ª edición, viene Víctor Rosnoy, nada menos, que me imagino que eso fue algo muy importante para la organización. Bueno, Rosnoy, todavía recuerdo cómo se invitaba a los jugadores como Rosnoy o Portis o otros que eran, para nosotros eran mitos, ¿no? De la época. Pero esa hacía cosas, íbamos a la carta suiza, estimados en Rosnoy y tal, organizábamos un evento y tal, y él te respondía y tal,
ganó el Oscar a la mejor en habla no inglesa. Nunca me acuerdo del año, 80 y pocos, pero ganó el Oscar a la película en habla no inglesa. En fin, era un personaje verdaderamente atractivo, ¿no? Y además vino en un año donde él era quizá el jugador, digamos, más fuerte que había allí, porque olvidar que fue su campeón mundial, se enfrentó a cargos en aquellos matches tan históricos, pero también estaba Lubomir Lubojevich, estaba Alexander Beliavsky, estaba Paprasvili, creo recordar. Bueno, una nómina para este torneo era brutal, ¿no? O sea, era casi como Linares, ¿no? Linares luego dio otro salto, pero en aquel momento sí era como Linares, ¿no? Ese fue un salto espectacular y atrajo también mucha más intensidad. No tanto a lo mejor de gente que fuera a ver el torneo, porque esto es un proceso lento, la carrera no es fácil de seguir, pero sí mediáticamente. Mediáticamente dimos un salto. Ya lo habíamos dado en el 93, cuando hablábamos con Vesselín, con la llegada de Carpo y tal, pero el 94 fue, digamos, como consolidarse en ese nivel. Y el año siguiente, que gana Shirov, hay una frase que he rescatado de Iván Sokolov, bosnio, también ha jugado con la bandera neerlandesa, y dice: si yo viviera en España, con lo bueno que está el vino de Rioja y la abundancia de otros placeres, bajaría un montón de puestos en la lista mundial. Ciertamente. Y también dijo algo así como que no había tenido mucho tiempo para ver las maravillas arquitectónicas y del románico de León, pero que las chicas le habían gustado mucho. O sea que el horario nocturno es peor para... Eso te iba a decir. Dejando bien claro lo que he dicho antes en cuanto a los motivos serios por los que el torneo de León ha perdurado y ha tenido tanto éxito, la vida nocturna ha ayudado también a que los jugadores, digamos, vuelvan y se sientan contentos. Pues hay que tener en cuenta que en esa época no teníamos ordenadores, apenas podíamos consultar las partidas en los portales, que a veces ya era imposible. Por lo tanto, teníamos mucho más tiempo. Y por la mañana podíamos dedicarnos a dormir porque no teníamos nada mejor que hacer que eso. Y la mejor manera pues, de descargar la tensión después de la partida pues, era salir. Muchas veces se nos iba la mano y nos amanecía, pero eso ya forma parte del carácter de cada uno, pero estas cosas ocurrieron, por ejemplo, esa imagen del baile de la villa pues, ocurrió en esa situación nocturna, ¿no? Donde nos reuníamos en un bar que se llama La Ira y digamos, entre allí nos recibían los brazos abiertos, hicimos unas montañas. Y sí, es verdad, los primeros años la vida nocturna durante el torneo, la verdad que merece pues, otro vídeo como ese, pero para mayores de 18 años. Sí, era ese, el bar este de La Isla, que ya no existe, es probablemente el bar con mayor concentración de grandes maestros y maestros que he visto yo. Estaba todo el mundo ahí, todo el torneo. Nadie se iba pronto a ver en aquella época. Por cierto, ¿este libro se puede conseguir todavía por si alguien está interesado? No, está agotado. De hecho, nosotros como organización lo utilizamos para grabar esas cosas, creo que quedan como 11 ejemplares. Ya ni la editorial MIC, que fue la que lo editó, Fernando Santos, que es patrocinador italiano, creo que tampoco le queda en el almacén ninguna carta de libro. Se editó con el motivo de la 20ª edición, con Zenón Franco y con Sergio Estremera, que también colaboró muchísimo, y yo mismo. ¿Sí? Y llegamos a un momento en el que Marcelino se tiene que lucir. Este es un momento en el que hay que escuchar atentamente a Marcelino, porque es el año de Kasparov Topalov primero, la cena en el Adonías con Kasparov al final de esa edición. ¿Cómo queda la cosa cuando Kasparov se marcha del... Bueno, esta es una cena en la que estaba Kasparov, Leoncio y yo. Fue después de acabar el match con Topalov. Kasparov estaba eufórico. Esto funciona porque hay que decir que la idea del ajedrez avanzado no se nos ocurrió a nosotros, nos lo propuso Kasparov. Era una idea que él tenía en su cabeza, pero claro, llevar una idea desde la cabeza a la práctica pues es complicado a veces, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que tuvimos una comida en Madrid larguísima. Kasparov, Owen Williams, que era su
su representante, León soy yo, donde él nos explicó con profusión de detalles qué pretendía él, cómo era la idea y tal. Y bueno, la verdad es que salimos absolutamente convencidos de que eso había que hacerlo, ¿no? Lo hicimos en 98, como ya hemos hablado de Serín, que fue uno de los principales artífices. Salió muy bien, entonces se planteaba la siguiente ya, bueno, pues era un supermatch entre Kasparov y Visiana. Yo hablé con Visi me dijo que sí, que le apetecía, que era muy interesante. Y parecía todo muy sencillo, ¿no? Y de hecho, durante meses pues fue sencillo. Teníamos una comunicación fluida con Gary, que cada 2 por 3 nos intercambiábamos. En aquella época no era como ahora, no había tanta facilidad, ni WhatsApp, ni esas cosas, pero bueno, por el fax y por el correo electrónico teníamos una relación bastante cercana. Todo esto se tuerce, el torneo iba a ser, creo que, bueno, como siempre, ¿no? Junio más o menos, y como unos meses antes, siempre presentamos el torneo en el Diario Marca en Madrid. Entonces él vino a Madrid, fue al diario y tal, pero ya para llegar a Madrid ya la cosa empezó a ponerse, ya todo eran peticiones, exigencias, era pro Gary, ¿no? Porque Gary tiene varias personalidades y puede ser encantador o un tipo bastante agradable. Entonces ya empezó la cosa a ponerse tensa, pero bueno, no pasaba nada realmente, pues simplemente teníamos acordado lo principal, que era sus honorarios, digamos este tipo de cosas que son siempre las más engorrosas, esas estaban prácticamente cerradas, pero bueno, ya cuando faltaban apenas 2 meses, ya la cosa se empezó a poner realmente complicada. En lugar de hablar con Gary, empezamos a tener que hablar con su agente, Juan Williams, que era un señor que vivía en Florida, que había estado relacionado con el tenis a alto nivel, grandes premios del tenis, y que bueno, era, digamos, un tiburón de estos negocios de la negociación deportiva. Y ya empezaron a pasar exigencias. Entonces, cuando ya me di cuenta, esto no lo he contado nunca, pero cuando me di cuenta que íbamos a tener problemas reales, fue porque este señor de repente nos manda un match. Nosotros teníamos el compromiso de darle a Kasparov billetes en primera clase en Moscú, Madrid, Moscú, para él y para su madre, porque él venía con su madre. Y entonces él me lo recordó por favor, y dije, sí, no hay ningún problema, facilitaremos a Gary esos billetes en primera clase, que eran claro. Y entonces él me contestó a vuelta de ese fax y me dijo, bueno, pues te voy a mandar una cuenta corriente y con esos billetes costaban no sé, 1 millón de pesetas, pero no sé si era eso, nos ingresas el dinero previamente. Pues claro, le respondí, bueno, lo que tenemos firmado es que nosotros nos comprometemos a facilitarte los billetes, no el dinero de los billetes. Porque yo hacía ya un mes, había ido a Madrid, me había entrevistado con el departamento de patrocinios y marketing de Iberia, y Iberia pues, se había mostrado encantada en facilitarle esos billetes a cambio de publicidad a Kasparov y a su madre. Entonces yo le he respondido, no, estate tranquilo porque los billetes están, Iberia los garantiza, en primera clase, saben que son para Kasparov, etcétera, etcétera. Y entonces ocurrió algo que ya cambió el sentido de las cosas, ¿no? Esto lo he visto ese fax. Desgraciadamente no conservo ese fax porque el papel satinado de esos faxes con el tiempo se borra, desaparece lo que estaba escrito, ¿no? Pero él me manda un fax y me dice, mira, he hablado con Gary y entonces, aprovechando que el patrocinador es Iberia, teóricamente iba a ser un vuelo Moscú-Madrid y luego vuelta Madrid-Moscú. Entonces él me manda un fax con un itinerario, salimos desde Moscú, vamos a Londres, después de Londres a Israel, pues Viena y tal, y luego ya Madrid. La vuelta parecido, la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Más o menos. Y claro, pues inaceptable, pues yo que puedo decir, Iberia, dar un billete abierto para que este señor se pase, pues le respondimos, no, eso no era posible, nos teníamos algo acordado y tal. Ya se puso, y entonces, pero esto lo recuerda muy bien mi mujer porque fue un momento crucial. En una conversación telefónica, él dijo, pues entonces esta negociación se hace. Tu silencio en el teléfono, pues sí, esto lo que quieres es romperla. Y entonces él me dijo, no, hombre, no, es una broma. Cuando me dijo esto, ya dije, bueno, vamos por última parte. ¿Esto era Owen Williams o Kasparov? No, Kasparov, a partir de ahí, ya nunca intervino.
siguiente, ya el colmo de los problemas se produjo cuando Owen Williams, faltando un mes, decide introducir una cláusula en el contrato que ya teníamos acordado, que venía a decir, era una cláusula relativamente razonable, venía a decir que si el torneo no se hacía por culpa nuestra, porque fallaba los patrocinadores o lo que fuera, pues teníamos que indemnizarles por una cantidad equivalente a los honorarios que habíamos pactado con ellos. A mí no me pareció en principio mal, ¿no? Yo simplemente le respondí que entonces añadiríamos dos. Otra que diría que si él incumplía y no venía por el torneo, él nos indemnizaría a nosotros con la misma cantidad de sus honorarios. Bueno, esto ya se enfadó muchísimo y tal. Y entonces yo le respondí, mi mujer me recomendó que no lo hiciera, pero porque ella me decía, completely inacceptable en inglés suena muy fuerte. Yo le dije, me parece exactamente lo que quiero poner. Y así lo puse, ¿no? Y entonces eso ya fue el detonante. Han ofendido a mi representado, a mi manager, y entonces todo se sustancia porque era la última ronda de Linares, tú estabas en Linares ese día, y el periodista de marca Jesús Bollero, que está aquí en León para este torneo, me llama y me dice, escucha, y me pone el teléfono y yo escuchaba a Kasparov decir, es una vergüenza cómo nos han tratado los organizadores de León, no jugaremos en León, han humillado a mi manera, bueno, cosa tremenda. Bueno, al día siguiente, por la mañana, llamó Julio Otero o por no sé quién y tal, pues un lío espectacular. Y ahí ya nos dimos cuenta de que el problema iba a ser muy gordo, ¿no? Lo que pasó esa noche anterior, tú sabes, tú eres la única persona que... Esa fue la mayor bronca que yo he tenido con Kasparov, sí, con él y con su madre. Te voy a poner en suerte que cuando esto ocurre, se arma la mundial, ¿no? Y entonces Leoncho me llama y me dice, ¿qué ha pasado? Yo le digo, mira, es largo de contar, si te parece, te voy a mandar los 10 o 15 últimos fax que hemos intercambiado, porque vas a ver claramente cuál es el problema. Los mando cronológicamente para que veas. Entonces Leoncho ve los fax y me vuelve a llamar y me dice, pero esto es un escándalo. Y ya se lo dejo suerte y el resto que lo cuente Leoncho. Bueno, hasta donde puedo, porque siempre he sido muy escrupuloso con el récord y esto es una conversación privada, pero puedo contar que el tono subió muchísimo. Tanto la madre, Clara Sajenovna, que quizás sea la persona más fuerte que yo he conocido en mi vida, como el propio Kasparov, estaban muy enfadados, pero yo también, porque yo les decía, a ver, yo entiendo que en tu nivel, como campeón del mundo y con todo lo que representas, a veces tienes que ser muy pragmático. Pero el pragmatismo, entiendo yo, tiene que tener ciertas fronteras morales. Y tú estás rebasando claramente esas fronteras morales. Tú tienes un compromiso con León, donde hay un equipo de organizadores que se dejan las pestañas allí desde hace muchos años, cada año, y en este en concreto se las han dejado para que tú puedas desarrollar tu idea del ajedrez avanzado precisamente en León. Y ahora los estás dejando tirados porque tienes otro contrato de 3 millones, posible contrato, sin firmar, de 3 millones de dólares en Canadá. Yo eso lo entiendo, pero tiene que haber una frontera, tienes que dar a León algo satisfactorio para llegar a algún tipo de compromiso, si no, no puede ser. Y claro, se cabreó muchísimo cuando yo insistí en que Marcelino tenía razón al decir unacceptable, que yo sabía que en inglés suena mucho más duro que en español, pero es que Marcelino tenía razón al decir que su actitud era unacceptable. Y bueno, el resto es historia. Pero yo recuerdo, voy a contar una manera que estábamos, tú entrabas en la radio, era Radio Nacional de España, con José Miguel Gonzalo, Con Manuel Gonzalo, un histórico de la radio, y él entraba todas las noches para hablar de las preliminares y de la actualidad de la tele. Y esa noche yo estaba muy pendiente, porque claro, la pregunta que le hizo Gonzalo fue, ¿pero aquí quién tiene razón? Es una pregunta terrible, porque yo tenía 16 contratos de patrocinio firmado en una situación en la que nosotros hubiéramos quedado como el malo de la película, nos hubiera generado serios problemas. Y entonces Leoncho dijo, no, tienes razón, León. Y a partir de ahí ya casi pudimos apagar la radio. Pero bueno, fueron momentos muy difíciles. Yo en ese momento tomé la decisión de llamar a Carlos, y digo, mira, ¿a qué le pasa esto? No, ya me he enterado que no has tenido problemas, pero no quiero que vengas
Me dijo, voy, pero quiero cobrar exactamente lo mismo que Kasparov. Y yo le dije, de acuerdo, pero él no me dijo cuánto cobra Kasparov. Yo simplemente cogí el contrato de Kasparov y esa parte la puse en el decreto. Y nunca, ni Karpov ni yo volvimos a hablar más de ese tema. Solo dijo eso, y vino y tal, y lo que pasó después con Ana, pues ya lo habéis comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, la polémica fue de boca, pero por no abundar ya, porque esto hace ya muchos años, y como todo el tiempo suele curarlo todo, 3 o 4 años después, en Estambul, estábamos jugando la Olimpiada, yo era el capitán del equipo español y Sergio el capitán del equipo femenino, estábamos jugando en Estambul, la Olimpiada de ajedrez, y en un pasillo muy estrecho, que llevaba a los baños, una persona venía hacia mí, yo iba hacia ella y no había nadie más, y él era Kasparov, y yo y tal, nos encontramos en mitad del pasillo, y entonces él me miró, le miré, me dio la mano con la miré, le pusimos y luego ya nos volvimos a ver en México, y ahí sí, ya fuimos a ganar varias veces, y hablamos y tal, y la relación, nunca más volvimos a hablar de estas cosas, no sé el tema no salió nunca más, pero bueno, la situación se restableció, ¿no? Pero fue un momento crítico, para el torneo fue crítico, ¿no? De credibilidad, de problemas económicos, pero bueno, esa es la historia. Hay un hito también, creo, importante, yo en el libro creo que titulo como Lifting y Espectáculo, que es la edición 16ª, cuando acaba el ajedrez avanzado y cambiáis el formato. ¿Por qué cambiáis el formato y os quitáis el ajedrez avanzado? Bueno, el ajedrez avanzado que se le ocurre a Kasparov, tengo que explicar una cosa que es la idea que me pareció más atractiva. Kasparov y todos, cuando empezamos a desarrollarlo, nos dimos cuenta que a la velocidad que iban las máquinas, ese no era un sistema que iba a durar mucho tiempo, ¿no? Porque las máquinas en aquel momento eran peores que hoy. Con lo cual, bueno, era una ayuda, pero no era decisivo. Pero nosotros veíamos que en pocos años las máquinas iban a ser mucho más fuertes que los humanos, entonces ya no tiene sentido, porque al final acaba jugando la máquina, no tú. Pero lo que sí, la vertiente comercial sí nos gustó, ¿no? Porque lo que decía Kasparov es, imagínate una Fórmula 1 del ajedrez, ¿no? O sea, cada jugador de ajedrez, cada gran maestro de super élite puede tener una firma de HP, Compaq, IBM, puede tener su escudería, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista comercial y de patrocinio, nos pareció interesante. Y funcionó relativamente, no fue tan de color de rosa como él lo contaba, pero bueno, tuvimos patrocinadores importantes de ese campo. Pero luego nos dimos cuenta que las grandes compañías ordenadoras de la época, porque no sé cómo funcionaba esto, tenía un funcionamiento muy distinto de lo que nosotros hemos jugado. Era una red de venta enorme, sin alma, donde todo esto, fíjese usted, lo bueno que sería tener a Kasparov aquí, porque no, igual, ellos vendían máquinas montadas en el sudeste asiático, aquí, a precio. Entonces, eso llevó a convencernos de que por esa vía tampoco, ¿no? Y luego ya las máquinas se iban haciendo más fuertes. En 2002 tuve una conversación muy larga con Bisi y con Kramnik, y los dos coincidían, además, en que este sistema que se agotaba, que ellos veían que no, y tal. Y bueno, yo que tampoco estaba muy contento de cómo funcionaba el sistema en los últimos años, pues decidimos inventar un nuevo sistema, ¿no? Que es la que estamos aplicando ahora, y aquí estamos. Sergio, y luego a partir de ahí, bueno, el torneo se consolida su prestigio, por aquí han pasado prácticamente todos los mejores jugadores del mundo de los últimos 37 años, pasa Ivanchuk, Carlsen, Ji Wei, por supuesto también los españoles, Vallejo, que ganó, etc. De toda esa panoplia de grandes figuras que han pasado por aquí, ¿qué perdura más en tu recuerdo? ¿Con qué te quedarías si tuvieras que contar una o dos cosas? Bueno, en realidad con esa corriente parece que Cuba ha sido testigo pues, de los mejores jugadores de una época concreta, ¿no? La época que va sobre todo pues, de los años 2000 a 2020. Y algunas ediciones pues, me han encantado más que otras. Uno se acostumbra a que nadie gane, con lo cual ya te impresiona menos gravísimo, porque te parece que lo normal es que gane. Y recuerdo con mucha emoción, precisamente, mi hermano estaba diciendo, pues, una vez que perdió la final con Ivanchuk, que me pareció un match fantástico. Ivanchuk jugó a un nivel espectacular, unas partidas de una sutileza y un ajedrez de altísimo nivel. Y realmente esa es una de las cosas que me pasó de esa elección. No estuvo Ivanchuk porque luego estuvo en la clase.
fuera de las grandes figuras del ajedrez, visitantes ilustres, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, el famosísimo novelista. Con Arturo Pérez Reverte, pues la verdad que fue un placer conocerla. Y también fue un placer entrevistarlo. Es una pena que esa entrevista se haya perdido, porque se grabó en el auditorio, en la cabina de arriba de comentaristas. Y la hicimos, Juan y yo la preparé mucho porque acababa de leer el Tango de la Guardia Vieja, que es una novela de Arturo en la que, bueno, hay un match entre un jugador joven, occidental, un soviético, pues rodeado de gente un poco tópicos en algunos aspectos, pero que dio mucho juego para la entrevista porque uno de ellos era joven, el otro ya como veterano, y justamente ese año se jugaba el match entre Gachuk y Guini, por lo cual en la entrevista hicimos algunos paralelismos entre esos personajes de la novela y los que estábamos viendo en el escenario del auditorio. La entrevista acabó además de una manera muy simpática porque a mis compañeros familiares se le ocurrió preguntarle a Arturo si a la triste jugaba al ajedrez. Y Arturo dijo, no, a la triste no juega al ajedrez, pero Íñigo seguramente sí, porque Íñigo ya es un jugador, una persona que ya es mucho más culto, que sabía leer, no como a la triste, y seguramente Íñigo, y quedó así la entrevista, ¿no? Que Íñigo evalúa el joven discípulo de Capitán Triste, pues seguramente sí sabía jugar. Marcelino. Sí. Quiero citar, más que nada, porque ya que hemos hablado de Arturo, a la gente que nos ha visitado Fernando Navarro, año inolvidable, Fernando Sánchez Dragó, fallecido también, que tiene una anécdota divertidísima. Le hizo una entrevista en el programa que le dimos, le hizo una entrevista en el programa entero con y se grabó. Yo conseguí que Fernando grabara en el set donde se fue la torneo, lleno de publicidad por todas partes. Entonces, cuando yo lo dije, todo esto, la publicidad va a salir antes de aquí, esto pasa, ¿cómo? Vamos a quitar esto aquí ahora. Y lo grabó entero con la publicidad. Y la anécdota fue que me dijo Fernando, que era muy místico, muy hinduista, esta cosa. Me dijo, no, mañana voy a llevar una túnica blanca, totalmente blanca, en homenaje a Messi, típicamente única. Y yo dije, porque él vendrá con un traje seguramente un traje de Armani, una cosa de todo, o sea que, y efectivamente, Arturo, parece que lo estoy viendo en el lobby del hotel, Fernando, todo de blanco, con aquel tal, y baja Visit, entonces la charla, o sea, todo el programa se graba así y no se sabe muy bien si Ana es curiosísimo. Y luego, aparte de Fernando, con el que lo pasamos también muy bien, bueno, se ha venido mucha gente, músicos muy importantes, muy aficionados al ajedrez. Vino una vez Viggo Mortensen, nunca he visto tal cantidad de público femenino aquel día, era verdaderamente espectacular. Estaba aquí. Y bueno, nos ha visitado Arturo, ha venido varias veces. Sí. O sea, esa parte cultural es un placer. Me encanta venir. No puede faltar en esta conversación el que estaba hasta hace unos segundos en la pantalla, Jaime Santos Latasa, a quien yo recuerdo en pantalones cortos jugando el torneo de las jóvenes estrellas en el escenario los domingos por la mañana, creo que era. ¿Qué significa Jaime Santos Latasa en los 37 años del torneo y en tu vida? Bueno, Jaime, primero están sus padres ahí, y su padre, que es el que ha estado toda la vida detrás de él y llevándole a la escuela de ajedrez del Padre Isla y tal, es el que tiene más mérito que nadie, ¿no? Pero bueno, a mí la parte que me toca fue la ajedrecística. Era un niño muy pequeño, con 6 años, cuando empezó a ir a la escuela Padre Isla, donde yo daba clase, y ya se veía que tenía un talento especial, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, el talento era cada vez mayor, muy competitivo, y ya me parece, no sé si fue con 9 o 10 años, ya ganó el primer campeonato de España, sub-10, luego ganó todo, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, talento bruto tremendo, ¿no? Pero aparte de todo eso, del trabajo de esos años y cómo ves crecer a un jugador, aparte de todo eso, es una gran satisfacción que un niño que estaba todos los días allí viendo las actividades paralelas, jugando las simultáneas, viendo charlas como esta o viendo a los grandes maestros haciéndose fotos, ese niño haya acabado sentado en el escenario del auditorio ganando el magisterio. Esa para mí es una satisfacción enorme, es un hecho de esos que uno no puede olvidar, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo llegar a ser un jugador de élite. O sea, para construir un gran maestro
hace falta 15 años mínimo, con un trabajo muy duro, talento, suerte. Entonces, bueno, vamos a decir, es como en el cine, ¿no? Es un sueño. Mientras el público va pensando en sus preguntas, yo creo que es muy importante que mencionemos a personas que han hecho una aportación especial al torneo, entre quienes por desgracia ya no están, hemos citado ya a Miguel Ángel. Hay que citar también a Miguel Ángel Arias, que fue el primer director del torneo, y a alguien que falleció de forma muy prematura, el gran maestro David García Iguitay. David García yo lo conocí desde que, pues prácticamente desde que empezó a jugar David García, apareció con mi club de Barcelona con 14 años y empezó a jugar rápidas con los que estábamos allí, más el gran maestro Javier Campos, conmigo, y nos empezó a ganar a todos. No lo conocíamos, de dónde había estudiado este chico, que era del Prat de Llobregat, y tenía un talento descomunal. Y además tenía un amor por el ajedrez, una capacidad para asimilar los clásicos. A mí me encantaba citar a Lequina, a y además lo citaba por su manera tan especial de explicar las cosas. ¿Qué le faltó a David, además de suerte en la vida? Le faltó pues quizás ser un poco más competitivo para ser un jugador de superior. Cuando lo analizaba era mucho más fuerte que cuando jugaba. Cuando lo analizaba era deslumbrante. Incluso sí, yo me propuse trabajar con él y David dijo que no le interesa. O sea, cuando Schultz era el cuarto jugador del mundo, el tercer jugador del mundo, era un personaje muy especial, muy independiente y alcanzó el título de gran maestro porque no podía ser menos y tuvo la mala suerte de pues, que un señor se lo llevara a un tumor cerebral por solo 32 años. En el año 2002 falleció David y eso fue para la que nos quedamos todos absolutamente pues, externados. Era un personaje más querido. Y entre quienes siguen vivos y coleando, pues yo citaría a Carlos Callejo, que también dirigió el torneo en una época, a Joaquín Espejo, que fue el árbitro principal durante muchísimos años. Antes, al hablar del libro, no he citado a Agustín Berrueta, más conocido por Gus, que también ha redactado muchos artículos. ¿De quién me olvido? Bueno, te olvidas, porque no quiero yo dejar de citarles, de todas las personas que componen el equipo del torneo. Te lo he puesto a huevo. Que llevan, efectivamente, voy a subir a la red, porque son muchas y llevamos muchos años trabajando juntos, ¿no? Empezando por Beatriz, que está ahí sentada, Beatriz Menéndez, Isidro, Javi, que lleva los coches, que llevan a los jugadores, en fin, todas las personas que han estado con nosotros, que han hecho este torneo posible, no solo este, sino como tú sabes, otros que hemos hecho en México, en Mallorca, en otros muchos sitios, ¿no? Un equipo que funciona como un reloj, que conoce muy bien cómo se hacen estas cosas, que prácticamente casi no hay ni que decir las cosas, porque ya tenemos una experiencia. Sin todos ellos, pues sin esa confianza y sin ese trabajo, esto no hubiera sido posible, ¿no? Y quiero tener un recuerdo también muy especial para alguien que seguramente no se va a enterar de que lo hemos citado, que es Enrique Gil. Enrique Gil fue concejal del Ayuntamiento de León por lo menos 15 años, 14 años, y es el concejal que más veces ha sido el concejal del Ayuntamiento de León en el magistral, no 13 años o por ahí. Nunca hemos discutido más que Enrique, hemos discutido todos los años, pero el tío siempre apoyó el torneo, siempre, y ahora ya está muy mayor, está retirado, no sé qué tiempo que no le veo, pero desde aquí le mando un abrazo porque le dio, la Federación Española le dio la medalla de los estudiantes por el empeño que puso en apoyar ese torneo, así que gracias. Marcelino ha sido muy modesto al decir una cosa ahora que yo me siento obligado a ampliar. Efectivamente, este equipo organizador tan bueno ha sido contratado para organizar cosas tan difíciles como una Olimpiada de ajedrez, que les aseguro que es un lío impresionante. Ahora son cerca de 3.000 personas, en el año 2004 imagino que serían cerca de 2.000 o 2.000 y pico, de ciento no sé cuántos países, en Calviá, en Mallorca. Les han contratado también, por ejemplo, en México, para hacer fiestas del ajedrez por donde circulaban hasta 15.000 personas en Ciudad de México. Y en fin, he sido testigo de
de los toros Miura que han toreado aquí estos señores. Y tengo que decirte algo, Marcelino, que no sé si te va a gustar. Tus más fidelísimos colaboradores están ya pergeñando hacer un acto parecido a este, pero para contar la parte más oscura de la historia del torneo. No quiero ni pensar que parte oscura sea esa. Bueno, nos hemos podido verlo, pero antes de las preguntas del público sí quiero hacer una última incidir en algo, ¿no? Que son lo que se llama globalmente actividades paralelas, pero que dicho así sería una manera muy injusta de hacerlo. Yo creo que ese torneo ha conseguido conectar el ajedrez con otros campos muy interesantes del conocimiento humano. Por ejemplo, el concurso de ajedrez y finanzas, que son varias ediciones ya. Tenemos 11. O la conexión, ahora la colaboración del torneo con la empresa RMB, que fabrica piezas gigantes y tableros gigantes a partir de neumáticos reciclados, en ese triángulo de ecología, educación, porque los llevan a colegios y forman a maestros de escuela en ajedrez con esos tableros, y el propio ajedrez. Y para mí lo último añadido de forma verdaderamente muy acertada es INCIBE. Sí, bueno, la idea del INCIBE que surge más bien del INCIBE. El INCIBE nos llama un día para ver cómo podemos colaborar, porque el INCIBE es un organismo importantísimo que tenemos en León y que mucha gente a lo mejor no lo conoce bien, no sabe lo que desarrolla y lo que hace, ¿no? Y entonces se nos ocurrió utilizar una serie de sinergias. Una de ellas era la inteligencia artificial, que es un tema que está en el menú, quieras o no, porque es omnipresente y va a serlo más todavía. Otra era la ciberseguridad, conectada con los problemas que tenemos con el ajedrez online, las trampas, etc. Es un programa muy gordo y hay que resolver. Y todas esas sinergias que tiene el ajedrez, que utiliza ya módulos de análisis que son de verdad inteligencia artificial casi humana. Y bueno, funcionó muy bien. Hicimos el año pasado la primera jornada con unas ponencias muy interesantes. Este año la segunda, también con gente muy interesante. Y por lo que tengo entendido, haremos una el año que viene también. Nos reinventaremos y haremos todo esos temas de fondo, pero otra jornada de ese. Uno de los grandes puntos de interés de esto es que la manera de pensar de un gran maestro de ajedrez se parece bastante a la de un programador. Y por tanto el ajedrez es un buen caldo de cultivo para buscar talentos para la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Y esto tiene un interés que nos daría para una conferencia muy larga hablando solo sobre esto. ¿Preguntas del público? Sí, por favor, Alberto. Yo tengo un comentario y luego una pregunta. El comentario es que me pareció un gran acierto cuando decidisteis quitar de los comentarios en cabina y con los auriculares y hacerlos in situ allí presencialmente. Prestó un poco de gente en la sala principal, pero sin embargo había más cercanía con los comentarios, que podías interactuar y me pareció un gran acierto. Después, porque claro, está aquí presente y parece que no procede, pero creo que sí. Fue fundamental en los 37 torneos que ha habido aquí la presencia de León. Ha sido lo más. Y después una pregunta, a lo mejor no tengo respuesta. ¿Hubo alguna posibilidad, alguna vez, de que viniera Fischer a León? No, de que a jugar, ¿no? Hubiera venido a un acto público, una conferencia, bueno, podría haber sido, pero Leoncho sabe más de eso que yo, pero no creo que Fischer esté en las condiciones en aquellos momentos, ¿no?, de cometer algo así. Fischer será siempre uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, pero tenía una enfermedad mental muy desarrollada, especialmente en los años en los que podría haber venido a León. Era extraordinariamente difícil llegar a ningún tipo de acuerdo con él. Tenía un cociente intelectual superior al de Einstein, según un test que hicieron en Estados Unidos cuando era adolescente,
Pero quizá la persona que mejor ha definido esto fue un psiquiatra irlandés, Stephenson, que lo trató mucho en sus últimos años de vida en Reykjavik. Y Stephenson dice: la frontera entre la genialidad y la locura, o lo que llamamos locura, es muy estrecha. Las personas normales casi siempre pensamos dentro de los límites de una caja. A veces salimos de esa caja y nos volvemos particularmente creativos y tenemos ideas brillantes, pero podemos volver a la caja inmediatamente. Los genios salen de la caja con tal frecuencia que a veces son incapaces de volver, y eso es lo que llamamos locura. Y Fisher era exactamente un ejemplo de eso. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, mucho me temo, Sergio y Marcelino, que dentro de 37 años nosotros tres no estemos aquí. Hay posibilidades. Pero alguno de los que están en la sala ahora probablemente sí estará, así que ojalá dentro de 38 se celebre el 75º aniversario del Magisterio. Gracias a todos.